Con Estrella, ¿no? Gracias a Dios, sí. Carmen será recordada con mucho cariño porque se lo merece. No me siento acosada, ni me siento perseguida ni atacada. A veces un poco, te dan un poco en la herida que más te duele. Carmen vivió su vida a tope, buscando la felicidad y el amor. ¿Le han hecho mucho daño a ti? Muy pesada. ¿Sí? ¿O has hecho daño tú? Hombre, qué duda cabe que nos hacen y hacemos. La vida de Carmen Ordóñez seguramente no fue lo feliz que a mí me hubiera gustado. A mí siempre me han llamado Carmen o mi padre y la gente que me quiere mucho, pues Carmuca. Carmuca es entrañable, Carmen fue una madre y Carmina fue el verdugo de Carmen y de Carmuca. Me he dado cuenta que o el mundo me come a mí o yo tengo que intentar comerme al mundo y no quiero comerme a nadie, pero no quiero que me coman tampoco. Y sobre todo era mi amiga del alma, que se ha ido demasiado pronto. Hace más o menos 2 horas saltaba la noticia: una amiga ha encontrado a Carmina Ordóñez muerta en su casa de Madrid. Al parecer estaba en la bañera y la policía está investigando las causas de su muerte. Yo nunca he escuchado un final tan feo, tan a destiempo y para mí tan extraño. La primera persona que llamó Francisco cuando murió su madre debió ser a mí. Me lo comunicó, pues llorando. Mi tragedia no es tanto el fallecimiento de mi madre. Hola, Julián. Lo sentimos mucho. Que me da pena es porque la echo de menos, porque me faltó mucha vivencia con ella. La pena no caduca. Yo he llorado por mi madre y lloraré toda mi vida por mi madre. Un gran dolor y un horror. Para Belén perder a su hermana, yo creo que eso fue lo que ya le hundió. Hola, Belén, lo sentimos mucho. Cuando se muere Carmen, ese corazoncito ya dañado, yo creo que se ahoga. Belén estaba tan mala que no era capaz de ir a la casa de su hermana a deshacerla. Entonces me dio las llaves y me dijo: "Chava, hazlo tú". Y me fui con su hija Belén a deshacer la casa de Carmen. La muerte de Carmen Ordóñez supuso el final de una etapa y el comienzo de una etapa nueva en la que los periodistas hicimos un poco una mirada hacia adentro y cambiamos nuestra forma de enfocar las informaciones. Carmen tenía muchas cosas buenas, muchos defectos como todos tenemos, pero muchas virtudes y un ser humano muy especial. La muerte de Carmen Ordóñez fue el final de una época porque supuso el fin de la aristocracia de la prensa de sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque Carmen Ordóñez fue una mujer que, sin tener una gota de sangre azul, fue miembro de 2 familias que eran como la aristocracia de la época de los años 50, ¿no? Los Ordóñez y los Dominguín. En esta plaza de Madrid pasan la infancia Carmina y Belén con sus padres Antonio Ordóñez y Carmen Dominguín. Solo se llevan 14 meses y se vuelven inseparables. Carmen Dominguín era la hermana de Luis Miguel Dominguín. A ver, eso es una historia súper bonita, el pique de los ruedos. Eso se lo inventó mi abuelo Domingo, que era el empresario, el apoderado de mi padre y de Ordóñez. Una de las ilusiones que tenemos ahora en estas corridas que vamos a actuar allí es que eso, de que haya una amplitud más para la fiesta española tan importante como son los toros. Se inventa esta rivalidad porque así contrataban a los 2 toreros para un cartel y mi abuelo hacía el negocio. Fuera de los ruedos, la relación de Ordóñez y de Dominguín era maravillosa. En su campaña de América de 1962, Ordóñez sufre varias cogidas, pierde la ilusión por torear y decide retirarse. Antonio Ordóñez lo recuerdo como una figura tan extremadamente potente, ¿no? Con una personalidad tan marcada. Carmina era entrañable, era simpática, era dulce, enormemente guapa. Belén era muy cariñosa, la recuerdo como muy cariñosa. Yo conocí a su padre
desde muy pequeño, porque su padre tenía muy buena y mucha relación con mi madre. Vamos a preguntar a la señora de Ordóñez si va a acompañar a su marido. No, me quedo aquí con las niñas yo. Me castiga el jefe. Anécdotas con mis primas tengo. En una ocasión vino Marisol a Somosaguas, a casa, y Miguel estaba enamorado de Marisol. Y entonces se puso muy nervioso y se encerró en su habitación. Muchachita, muchachita, chiquitina, fuiste ayer. Entonces Carmen y Belén y Lucía, que en edad están ahí, le llamaban a la puerta: Miguel, Miguel, sal, que está aquí tu novia. Miguel está enamorado, le gusta Marisol, porque dice que Carmen le chinchaba mucho. Y aunque digan lo que digan, eres toda una mujer. Cuando mi padre muere, Antonio Ordóñez prácticamente me lleva con él y con sus hijas a todos lados. Carmen y Belén eran exquisitas desde pequeñas, en su educación, en sus formas, en sus costumbres, en todo. O sea, como en vez de comerte un cocido en Lucio, pues no, se llevaba a Jockey a comer. ¿Sabes quién venía mucho a cenar allí a la casa? Lina Morgan. Nos tronchábamos con Lina Morgan, que venía después del teatro a cenar allí a la casa. Pichi es el chulo que castiga. Estudiantes yo creo que no fueron muy buenas. Tampoco les apretaban mucho, porque es verdad que estamos en el liceo. Porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pero Carmen y Belén faltaban muchísimo, pero muchísimo al colegio, porque a una cierta edad decidieron que cuando se iban de viaje se las llevaban. Y entonces pues faltaban cada 2 por 3. Gracias al sacrificio y a la entrega de mi padre, pues me ha dado cantidad de cosas. Antonio Ordóñez, pero igual que Luis Miguel Dominguín, fascinaban a estos hombretones de Hollywood que venían pues, como Hemingway, ¿no? Que incluso escribió una novela, Fiesta. Conociste a Ernest Hemingway, ¿no, Carmina? Yo le llamaba Barbie, porque era como si fuera un abuelito mío. Y en el caso de Orson Welles era él mismo el que tenía esa fijación con el toro español, la comida española, el flamenco. Tal vez por eso quiso que sus cenizas descansaran en nuestro país. Aquí están, bajo la sombra de estos tilos, en el interior de este pozo, en la finca de su amigo Antonio Ordóñez. Los Ordóñez y los Dominguín eran niños mimados del régimen franquista. Ellos vivieron las mieles de un régimen que fue muy duro para la mayoría de los españoles, pero que ellos, como os decía, eran la aristocracia. Los que somos de derecha también somos muy buenas personas, ¿eh? Carmen era cercana a Fuerza Nueva. Yo con Franco he vivido tan bien. Carmen Ordóñez realmente es que era de Fuerza Nueva, no es que hayan mitificado su pertenencia a este partido. Hay fotografías que la retratan con la camisa azul y la mano en alto. ¿Qué le parece a Carmen Ordóñez el que la mujer se incorpore a los puestos iguales del hombre y que el hombre se ocupe del hogar? A mí fatal. Realmente heredaba la tradición familiar, ¿no? En su casa había oído hablar a su familia o a su padre de esa manera y ella siguió con esa ideología. Yo, me vais a perdonar todas las feministas, pero yo soy antifeminista. Yo pienso que el hombre es hombre y va a seguir siendo hombre toda la vida y la mujer es mujer. Era todo lo que yo he odiado, pero luego me di cuenta que era mentira. Pero es que es un mito eso de que las mujeres de derechas no puedan ser liberales, ¿no? Ella es el ejemplo clarísimo de que se puede compatibilizar perfectamente. La joven Carmen Ordóñez busca la libertad y se casa con Francisco Rivera Paquirri en la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid. Es su manera de salir del hogar familiar para definir su propia identidad. Y desde luego, como torero, era de una valentía y de una brillantez frente al toro. Cuando él se va, yo estoy con él hasta que se va a la plaza, cuando se marcha rezo y espero a que me llamen de cada toro desde la plaza. Tenía 17 ella. Es que se casó jovencísima. Eso sí, súper enamorada de Paquirri. Con 17 años realmente no se está maduro para nada. Lo que pasa es que yo estaba locamente enamorada y entonces yo me quería casar y me empeñé y mis padres, bueno, pues me explicaron, trataron de decirme, pero bueno, cuando te empeñas en una cosa, pues nada, ya me dejaron por imposible. ¿Y qué pasa? Pues de ahí al campo, del campo a la casa, un niño, la tata, a cenar, a viaje, a América. O sea,
O sea, como un déjà vu de Carmen, porque es que ya lo había pasado con su padre. Fui muy feliz, tuve mis 2 hijos mayores, que eso no lo cambio por nada. Viví 6 años al lado de un señor que le adoraba y bueno, la cosa no marchó. A veces no dura siempre, yo creo que es que te quiten lo bailado, con eso se queda. El resultado son 2 hijos maravillosos, Fran y Caetano, que son maravillosos y guapos también. O sea que hay una buena familia, hay buena raza. Lo considero muy bueno, que es de Paquirri, o sea que considero que es un torero y una gran figura del torero. Carmen le daba muchísima cosa decírselo a su padre, decírselo a Antonio. Carmina lo sabía, Carmina lo sabía. Antes de que Carmen lo pensara, ya lo había pensado la madre. Pero el fracaso de tu matrimonio, ya que estás aquí, que hablamos de Paquirri, es porque te casaste demasiado joven, teníais 2 mundos que no tenían nada que ver. Si lo supiera realmente, pues hubiera tratado de evitar, ¿no? Porque un fracaso, si tú sabes del por qué realmente viene, lo tratas de evitar. Paquirri venía de una separación, venía de separarse de Carmina Ordóñez y estaba empezando a picotear o a torear en otras plazas. Lo que pasa es que ahorita tardó un poquito en contármelo a mí, porque diría, si lo cuento a esta, se lo va a contar a la otra. Y un día viene Carmen a casa y me dice, te tengo que contar una cosa, no sé si la sabes. Y dije yo ya dije, uff, verás. ¿Tú sabes que Lolita está con Francisco? No quiero separarme. Es una relación completamente desigual en la que Lolita, que creo que tenía 22 o 23 años, está mucho más implicada que Paquirri. Ella estaba trabajando en la plaza de toros de Antonio Ordóñez, se hizo con la plaza de toros de Marbella y Carmen pues estaba ahí gestionando cosas, hicimos un concierto de Miguel, pero estaba contenta. Antonio Rivas es un personaje de Marbella que yo creo que conocemos todos. Un ser adorable, un señor, pero un bala perdida de estos. De los que nos gustan, vaya. Antonio, tú llevas más de 20 años en Marbella, ¿no? Sí. Conoce una vida nueva, se va con él a Miami, se va con él a conocer mundo. Lo que más le gustó a la gente fue verla vestida de novia, que es como parece que va a estar muy pronto, en cuanto consiga la completa anulación de su matrimonio con Paquirri y el llamado Antonio Arribas se anime. Se alivió bastante ella, porque esta libertad que Carmen no tenía casada, pues que los niños, que si el campo, que si hombre y marido, temporadas de América. Bueno, pues cuando se separa, ya Carmen es muy libre de hacer lo que ella quiera. De Antonio Arribas, por ejemplo, sí es el único que ha dicho que se ha divertido mucho. Ella tenía en la cabeza una cosa que no he conocido en ningún ser humano, ni hombre ni mujer, que era, hay que divertirse todas las noches porque mañana el destino te puede preparar alguna como las que me ha preparado a mí. Antonio Arribas, que ya no está con nosotros, también fue un hombre de tu vida, ¿no? Sí, fue una persona que me ayudó muchísimo cuando yo me separé. Era como encontré como una tabla de salvación y era muy buena persona y se ha portado muy bien conmigo. Él venía de estar con Lolita, en una relación además bastante larga, que incluso decían que era abierta. Y dijo Carmen, bueno, pues es una relación abierta, ¿por qué no me voy a meter aquí? Y de nuevo, al igual que pasa con Paquirri, la amistad se mantiene. En ningún momento se pelean porque hayan compartido varón. Belén se casó también muy joven. Belén conocería a Juan Carlos Beca 16. En vísperas de la alternativa de Juan Carlos Beca Belmonte. Se fueron a vivir a Sevilla. ¿Qué casa puso Belén? Tan preciosa. Bueno, yo espero que sí, ¿no? Yo voy a hacer todo lo posible por triunfar en las 2 tardes. No, tampoco funcionó mucho. Tampoco ha tenido suerte Belén, ninguna. Ninguna. Ella quiso mucho y estuvo muy enamorada, locamente enamorada, con Curro Ruiz.
el padre de su hija Belén, pues se conoció aquí en Sevilla. Y empezaron a tontear, a ronear, no sé qué, y bueno, pues se enamoraron muchísimo y Belén se queda embarazada de la niña. ¿Y tu hermana qué ha sido para ti? Que tenemos ahí algunas imágenes de tu hermana mira, Belén. Imagínate, Belén y yo somos como casi como gemelas, ¿no? Hemos estado pues siempre juntas y entonces, bueno, pues aparte de una niña que es mi locura, yo nada más que tengo varones, entonces tengo mi ahijada, Belencita, que es una ratita que es monísima, y yo estoy pues loca con ella. Estaban buscando casita en Madrid y le sale esto que, fíjate qué barbaridad, ¿eh? Pues una leucemia, y se muere Curro. Claro, es que es muy joven y se rompe, uno no está preparado para esas cosas. Y luego el último marido que tuvo, que también se fue súper enamorada, ilusionada y tal, ecuatoriano, pues fatal, creo que volvió corriendo. Otra prenda. Le quitó hasta el pasaporte. Tuvo que ir Antonio Ordóñez a buscarla porque no la dejaba salir del país. Belén Ordóñez era una mujer también con una mala suerte, de verdad. Las hermanas Ordóñez intentan superar sus fracasos sentimentales, pero el destino les tiene preparado un trágico golpe. La enfermedad se cobra la vida de su madre en 1982. Ya nada volverá a ser igual. La deriva de vida en la que entraron en esa espiral probablemente provino de un shock emocional que debió dejar la madre. Tú dices que el problema tuyo radica a raíz de fallecer tu madre. El mismo día de la muerte de El mi mismo madre. día. Sí. El velatorio de Carmina Dominguín fue Paquirri con la Pantoja y la madre, ¿eh? Pero a mí aquello me pareció un numerazo. Que era agosto, era en verano, porque debía estar yo solo en casa, que vino mi padre, me recogió y me llevó al funeral. Y me pidió que por favor que no la mirara, para que mantener el recuerdo de ella en vida. Todas las madres suelen ser maravillosas, pero yo pienso que la mía, como tú pensarás de la tuya, tenía algo muy de especial. No salen de un disgusto, que es que pierden a su madre, y se encuentran con, para ellas, otro gran disgusto, que es que Antonio se casó muy pronto con Pilar. Es imposible el definirlo. Yo creo que en la cara, en nuestra sonrisa y en la mirada, se ve el amor que sentíamos el uno por el otro. ¿No lo veis así? Regresábamos los dos de París y nos conocimos en el avión. Llegó el mes de agosto y entonces me enteré de la muerte de su mujer, le mandé un telegrama, me contestó la familia y ya pasó el mes de octubre, noviembre, y de repente recibí una llamada de él invitándome a comer. Pues fui encantada. Pues mi madre en ese momento pues todo lo recibió como un ataque y como un propósito de desplazar la figura de mi abuela, fallecida trágicamente. Bueno, ya en septiembre para la Goyesca, pues ya bajé a la Goyesca y me hizo la petición de manos formal en mi sortija de pedida. Y ya de ahí, pues en octubre, pues yo ya me bajé a Sevilla y ya pues pensamos en continuar la relación. Y eso fue todo. Le ha ido bien la vida de hombre normal, de hombre de casa, de hombre de negocios, de hombre retirado desde los toros. Pues me ha ido fenomenalmente, gracias a Dios me ha ido estupendamente, me ha ido muy bien, ha habido problemas como tenemos todo el mundo en la vida. Bueno, yo creo que les valió para separarse un poco, para distanciarse un poco, bastante de Antonio. Muy a pesar de ellas, pero como no les caía, pues no les caía. Pero vamos, que esto no lo estoy diciendo yo ahora mismo, que es que no podían ni verla, vaya. No existe esa señora para mí.
No estoy en guerra con ellos, nunca hemos tenido guerra. Nunca. Así que sí, estoy en paz. No he escuchado otra cosa, o sea, en mi casa no había otra voluntad que no fuese una animadversión absoluta hacia esta señora. En realidad yo he tenido una suerte inmensa, porque he tenido una vida maravillosa al lado de mi marido, porque era un ser humano extraordinario, con un amor a su familia que yo creo que es por todo el mundo conocida. Adoraba a sus hijas y a sus nietos. Y a mí. Y a mí, que era también muy importante. Carmina intenta aliviar el vacío de su existencia. Encuentra consuelo en los embriagadores aromas de Marruecos. Allí vive alguno de sus mejores años y su etapa más estable a nivel sentimental junto a Julián Contreras. Para mí este entorno en el que estamos pues, tiene mucha magia. Para Carmen, Marruecos fue vivir una nueva vida, un nuevo entorno. Allí fue feliz con Julián Contreras. Carmen, bienvenida, bien hallada, muchas gracias. ¿Has venido de Marruecos? Muchas gracias a ti. He venido de Marrakech, que es donde yo vivo, para verte a ti y estar un ratito contigo. Julián era una buena persona, Carmen la quería mucho. Que me lleva a reconocer que tu esencia cruel me condena. El problema, cero trabajo, o sea, no, nada. ¿Qué quería? Cantar. Nos llevamos un rato a Madrid, le grabó un disco, hizo un par de nada y no funcionó. Y eres muy feliz, ¿no? Yo sí, gracias a Dios, soy muy feliz. A reconocer que tu esencia cruel me condena. Tienes a tus hijos y estás en esta familia que está creciendo, ella debió de ser muy feliz en ese momento. Y con Julián también, en Marruecos, cuando crían a Juliancito o a Junior. Corazón dibujado que nunca borraste. ¿Y Julián Contreras, tu segundo marido? Pues es el padre de tu hijo. Mi hijo pequeño, que es como mi locura, se nos trae de cabeza a toda la casa. Al final, pues es la relación más longeva que tuvo mi madre. Vivimos en una más que considerable, bueno, pues vida normal y normalidad y familiaridad y todo era un poco diferente. Julián es que ha sido para mí, creo que ha sido el más estudioso, porque Julián con 11 años ya hablaba árabe, hablaba francés. Lo que menos hablaba era español, que lo hablaba con la tata, que se empeñaba la tata en hablarla en español. No sé si va a ser modelo, si va a ser actor, sí, pero yo pienso que va a estar relacionado con el mundo del arte, seguro. Les fue bien. Les fue bien hasta que dejaron de estar bien. Y ya está. Ya los niños crecen, los niños ya se vienen a España a vivir con su abuelo Antonio Ordóñez. ¿Qué hacemos con esto? Y ya se vino para acá. Julián ha sido un equilibrio importantísimo en mi vida. Me ha ayudado muchísimo con mis hijos mayores, sobre todo desde que faltó su padre. Julián Contreras formó parte de mi vida en ese sentido y la verdad es que lo hizo con mucho cuidado y yo siempre le he admirado por ello y le tengo un cariño muy especial. Conoció a Pepe Marismeño, tuvo muchos novietes, mucho Rocío, mucho tal, mucho cual. No es que el Rocío sea un lugar pernicioso ni... no. Lo que pasa es que mi madre era el lugar donde pues, escogía y elegía pues, para fiestas interminables, para compañías que a lo mejor en otro sitio pues, no eran las más adecuadas. La pasión con tus hijos cuando son pequeños, pues luego ya crecen, empiezan a volar, que tú les has enseñado a volar y la pasión a lo mejor tuya sigue siendo igual, pero la de ellos con la madre, todo eso, pues cambia un poco, ¿no? Yo tenía muy pocos años y estaba en medio de fiestas de adultos hasta altísimas horas de la madrugada, casi entrada la mañana. Y evidentemente pues no son ambientes. O sea, no era una cuestión de qué mala madre era, no. Mi madre es que
sobre todo quería tenerme cerca de ella. Claro, lo que pasa es que tenerme cerca de ella en aquel sitio era aberrante, era completamente ilógico. Su hijo pequeño, que con la edad que tenía no merecía probablemente haber pasado por esto. Los otros tenían su vida medianamente hecha, uno viviendo sus toros, el otro preparándose para vivirlos. He tenido detrás mío a una persona que está por encima de todo, que es mi madre. Como madre, se me ponen los pelos de punta de pensar que un hijo mío va a coger un capote en la mano. No me gustaría nada. Dijo su abuelo, bueno, bien, si quieres ser torero, yo te apoyo. Pero Antonio era muy intransigente en ese aspecto. Si tú te dedicas a los toros, te dedicas a los toros. Y te tienes que centrar. Y tu vida es los toros. ¿Te da algún recuerdo especial ver a tu hijo en la plaza? Bueno, imagínatelo. Esto no lo he visto. Bueno, muchos recuerdos. La verdad es que Fra me parecía muy valiente y buen torero, sin ninguna duda, con una carrera muy importante. Tengo un listón muy alto y tengo unos apellidos que defender. Me sorprendió gratamente Cayetano, como de repente, ¡pum!, despuntó, pero fue tardío. La rivalidad que hay en la plaza es la normal con un torero, luego fuera pues es mi hermano. Yo considero que Carmen ha sido muy madraza con todos sus hijos, Y porque ella lo vivió, ella vivió lo que era ese amor de familia y ese núcleo, ¿no? Fue una madre que dentro de la vida que ella llevó tan complicada, pues yo creo que lo hizo lo mejor que pudo. Que probablemente no fue todo lo bien que podía haber sido o que debería haber sido, pero el resultado de sus hijos pues ha salido bien. Yo y mis hijos tenemos una relación que gracias a Dios es quizá somos como cuatro colegas, amigos, ¿no? Mis 3 hijos y yo. Entonces, si mis hijos el día de mañana me exponen X cosas, yo siempre voy a estar para apoyarles en lo que sea. A Carmina le resulta difícil ver a los hombres de su familia en la plaza de toros. Lo que sí frecuenta son los teatros y tablaos en los que se divierte y forja nuevas amistades. He sido amigo de Carmen y Belén Ordóñez. Primero conocí a Carmen, fue como una aparición. Coincidió con una época en la que yo trabajaba con Ernesto Neira y así fue como conocí a Carmen, porque fue justo cuando ella y Ernesto se conocieron en el Rocío. Hacemos una pandillilla así para conocer al nuevo novio de Carmen. Y luego viene la pregunta, ¿qué te parece? Digo, ya no se puede bailar peor, de momento. ¿Tan mal baila? Digo, fatal. Y a los poquísimos meses, nada, 0 meses, o sea, como muy pronto, viene un día a mi casa y me dice que si la acompaño a comprarse un traje de novia, como la que se va a comprar un traje de baño. Digo, ¿para qué? Dice, porque me voy a casar con Ernesto. Porque yo estaba muy enamorada de Ernesto, porque si no, no me hubiera casado con él. A mí no me consta que mi madre se casase 3 veces. Te lo digo completamente de verdad. Te lo digo completamente en serio. Mi madre se casó 2 veces, mi madre tuvo 2 hombres en su vida y luego todo lo demás para mí está sumido en una nebulosa completamente opaca. No veo ahí nada. Y llega un momento que no puedo aguantar más. Desgraciadamente para mí, porque eso es una desgracia para cualquier mujer que le toque. No se lo deseo a nadie. Hubo una situación que para mí fue la primera en la frente, como se dice, y a partir de ahí ya fui viendo que esa relación tenía que acabar. Fue cuando en la boda de Francisco y Eugenia. Y desde fuera, como podéis ver, oír un montón de gritos y de alboroto. Pues fue muy ilusionante ser padrino. La espera el coche de mulas acompañada de su padrino, Cayetano Martínez de Irujo. Al salir en el coche de mulas por la puerta del Palacio de las Dueñas, pues
Yo, claro, estaba todo el mundo en los balcones, todo el mundo en la calle, aquello era... Pues yo me quedé un poco paralizado, ¿no? Me acuerdo que mi madre iba en un coche delante y sacó la cabeza y dice, ¡saludar! ¡Saludar! Y nada, pues ya íbamos Eugenia y yo ya saludando hasta la catedral. Ella sabía que tenía que ser la madrina y estaba... ¡Buah! A ella se le ocurrió que le pusieran la mantilla azul pavo. Los aritos que llevaba eran míos. Yo estaba un poco en una nube, ¿no? Era muy bonito llevar a mi hermana al altar. Mi hermana parecía una princesita de cuento de hadas. Es difícil porque el encuentro amor de un hombre y una mujer que les lleva al matrimonio es el encuentro de dos historias vividas por separado. Nosotras nada más que nos queríamos quitar la mantilla. Teníamos un dolor en el cráneo aquí, desde tan temprano con los chismes esos puestos. Bueno, un disparate lo de la mantilla. Francisco, ¿quieres recibir a Eugenia como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí quiero. Pero justo al final de la boda empezó la cosa a torcerse, porque ya Ernesto comenzó con su celo. Y la foto se queda así, o se van a incorporar más familiares. Yo creo que se va a quedar así porque es que no han podido llegar más familiares, porque como habéis visto que están las calles tomadas, esto es, la verdad que qué bonita boda. Carmen hablaba con todo el mundo, porque era la madrina, y todo el mundo quería verla, tocarla, abrazarla. Pero él se sintió muy, ¿sabes? Muy mal, porque ella hablaba con las personas. Creo que fue con José María Manzanares, y esa noche ella durmió conmigo en mi habitación. Bueno, no dormimos, estuvimos todo el tiempo hablando y ahí se sinceró un poco, aunque no hacía falta porque yo ya estaba viendo lo que era muy evidente, que esa persona no era para ella. Yo nunca hablé con ella cuando estaba con Ernesto, si es que llevábamos vidas muy distintas totalmente. Miguel sí mantiene esta relación con ellas porque, te digo, al ser el primo mayor... Tenía un grandísimo pecado, que era no detectaba la malicia, no tenía malicia, no detectaba la maldad, porque no tenía malicia. Yo llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura de su casa para que ese hombre no entrara más. Un día en Crónicas Marcianas se le ocurrió al señor Coto Matamoros, en mitad de la grabación, volverse a Carmen y decirle: pero Carmen, dilo, hija, dilo, dilo. Hay una segunda lectura ahí que es todavía más abyecta, que es la de aquellos que piensan que en esto... Bueno, mi madre vio de alguna manera una oportunidad para continuar generando expectación y noticias. Y lamentablemente, pues a todas esas personas que demuestran ser pues, unos estrechos de mentes, mi madre nunca necesitó hacer nada de eso. Las cosas feas que pudo pasar con Ernesto no eran tan graves como luego el escarnio público que ella sufrió en un momento. ¿Pero por qué decides, Carmen, contar todo esto después de tanto tiempo? Yo la reflexión que saco de todo esto, insisto, es que afortunadamente hoy la cosa es diferente. Se trata de diferente manera, pero que no hace muchos años no se trataba así. O por lo menos lo que yo viví no se trató así. En el mercado de las exclusivas era la reina, porque como ella sabía que era un material que valía y nadie sabía de verdad lo que le había pasado. ¿A qué te dedicas? ¿Qué pone en tu carnet de identidad? SL. ¿Sociedad limitada? Bueno, el carnet ya no pone nada. No, sociedad limitada no estoy tan limitada como quisiera. Carmen era pillar dinero de lo que pillara. Ella descubrió que se podía hacer con los periodistas y ya está. Tenía una relación estupenda con los directores de las revistas. Después de que te toque yo la cabeza y te ponga un trapo y te haga cosas aquí delante de este público... No, hombre, no, tampoco ahora vamos a entrar en eso. Tú me tocas la mano y ya no me tocas más nada. Sí, me tienes que dejar que te toque la cabeza. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Podemos decir que es dinero rápido, pero de fácil no tiene nada. Tú eres estrella porque Pero aquí no hemos estrella. creado, en este país se crean estrellas de la nada. Te lo vuelvo a repetir. Entonces tú eres nada. No, pero perdona es que un te show diga, como de nada. Sí. Yo soy
Sí, yo te lo digo. ¿Le puedo contestar Yo te como lo yo digo. quiero? No, tú di lo que quieras. Si no tengo es que ningún dice que problema. vengo de la nada. No, yo no. No, tú vienes de Siendo hija familia mi padre- fantástica. No, mi padre y mi Bueno, madre muy ya bien, no puedo venir de la pero nada. tú- pero muy Pasamos, bien. no hay más. Es que ya eso ya mucho tiempo. Hay mucho más. Pues pasamos Mucho ¿no? más. La página, ¿qué os parece? Pues ¿sabes lo que te digo? Pasamos, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? La Un querida? aplauso ¿Sabes lo maravilloso que a te digo? Que Rupert. estoy encantado de no tocarte, porque de aquí en adelante te va a ir muy mal. Mi madre vivía hoy, vivía de inmediato y mi madre pues quería su dinero con ella para usarlo, para gastarlo, para darlo, para lo que fuese. Pero era su dinero. Y como los fríos ya están aquí, Carmina Ordóñez apareció así de abrigadita en un desfile de moda de alta peletería. Carmen podría haber sido una fantástica modelo, fantástica, porque tenía el cuerpo, la cara, o sea, es que era muy guapa, era muy guapa. La verdad que... Entonces podría haber hecho lo que hubiera querido. ¿Cuándo te subiste por vez primera a una pasarela? Fue en Barcelona hace como 1 año y medio, en el desfile de la moda del Mediterráneo. ¿Es dura la vida de modelo? Pues es muy dura, sí, sobre todo por los madrugones, que es que no me gusta nada levantarme temprano. Carmen, como muchas mujeres famosas y sobre todo famosas del mundo del corazón, pues las llamaban de medios, de programas, para que hiciera colaboraciones. Por ejemplo, hizo unos sketches en Noches de Fiesta. Tienes que tener una vida interesante, de estas sentimentales, que te pase de todo, Que ¿verdad? va, normalita y logiquita. ¿Ah, sí? Recuerdo que participaba en ese programa que los demás veíamos con los ojos como platos porque no entendíamos nada de lo que estaba pasando. ¡Otro susto! Ahora que te miro bien, ya sé quién eres, ya está. ¿Tú eres Carmina Ordóñez? Que no, tampoco. Sois empeña, aunque sea una famosa, me confunden con ella, pero no lo soy. Carmina siempre presume de su apellido. Adora ser una Ordóñez. Idolatra a su padre. Su corazón se rompe en 1000 pedazos con la muerte del torero. Quien fuera uno de los mejores toreros de todos los tiempos, Antonio Ordóñez, ha muerto esta tarde en una clínica sevillana. Un ser sencillo, humano, sin nada de orgullo. Sí tenía orgullo de ser matador de toros, pero nada de orgullo, de este orgullo malentendido, de estiramiento y no, para nada. Su padre, hasta último momento, fue una persona que les marcaba lo que, por donde tenían que ir. La muerte de Antonio Ordóñez para Carmen y Belén fue un durísimo golpe. La muerte de Antonio Ordóñez en 1998 supone un duro golpe para sus hijas. Belén se vuelca en sus amistades y Carmina oculta su dolor con una sonrisa en sus numerosas apariciones públicas. Ella era muy fácil de resurgir, ella era la ave fénix. Mi madre siempre salió adelante, la verdad es que tuvo esa inmensa capacidad. Y no, había épocas pues, más bollantes y pocas menos, pero siempre conseguía salir. Me acuerdo perfectamente de cuando nació su nieta Cayetana. Se ha portado divinamente, yo era un poquito al principio, pero su padre la ha callado divinamente y luego la verdad es que se ha portado hecha una macheta. Tana es una mujer muy bonita, la verdad, tiene una belleza también muy Ordóñez. Ella es puramente Ordóñez, o sea, del lado nuestro físicamente ha sacado poco. Carmina, ¿cómo lleva esto de ser abuela? Hoy eso lo llevo divinamente. Tu nieta Cayetana cumple 1 año y es, por la gloria de mi madre, la más guapa del globo. Sí, ha cumplido 1 año el día 16 de octubre y es la más guapa del Qué pedazo globo. de niña más guapa. Sí, eso que es verdad. Luego ellos vivían en La Pizana, en la finca esta que vivían. Pero Carmen es que era muy tonta, porque ella siempre pensaba como que les iba a molestar que ella fuera. Lo que peor es mi separación, ¿no? Con Eugenia es. La verdad que bueno, no tengo por qué decir nada ni tampoco tengo por qué no hablar, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es la mujer que amo, es la mujer de mi vida. Yo defendí mucho a Francisco dentro de mi casa porque, bueno, pues fue también
Mi madre estaba muy ilusionada, pero el resto de los hermanos pues dudaban mucho de que eso saliese bien, ¿no? Por circunstancias estamos separados y la verdad que es lo que peor me ha pasado en muchos años, ¿no? Porque es lo que mejor me había pasado en mi vida y el perderla ahora pues es lo que peor me pasa. A mí me costó, por ejemplo, 2 años de que mi hermana no me habló, pues porque yo le defendía mucho a él, le intentaba proteger, tenía ese sentimiento de que perdieron a su padre, que eso es una cosa muy dura, que a mí me supuso el trauma de mi vida con el mío. Yo he aprendido que no siempre todo es solo lo que reluce y sobre todo que realmente lo que importa de la vida son pequeñas cosas que se puedan parecer a primera vista o cosas cotidianas. Lo que pasa es que Francisco, Francisco, es que no tiene arreglo, no tenía arreglo. En una época se llegó a hablar incluso de un romance entre Francisco hijo Rivera y Lolita Flores. ¿Cómo reaccionó Carmen con aquellos rumores de que tú tenías algo que ver con Fran? Pues la verdad es que no reaccionó de ninguna manera. Hubiera sido verdad, o fuese mentira, Carmen pasaba del tema. Carmen fue la estrella de la boda de sus 2 hijos mayores. Lo de ser madrina es que lo realizaba. Ya no solamente lo pasó mal con Francisco, es que ahora viene Cayetano, que también. Y luego eligió para la boda de Cayetano otro color muy de madrina, ¿no? Ese fucsia un poquito más rebajado en intensidad. Gracias. Llegamos al hotel del padre de Blanca, que estaba como terminadito, pero faltaban cosillas. Por ejemplo, los lavabos. Ahí no había quien se lavara los dientes. No te lo puedes imaginar. Y esa Carmen con la Pamela Ross. ¿Dónde me pinto? ¿Ha llorado Carmina esta vez como la pasada? Lloramos todas muchísimo. Ella, yo, mi tata, hemos llorado todos. Así que lloramos porque nos gusta además llorar. El romance de Cayetano y Blanca fue bastante mediático y bastante sorprendente porque procedían de 2 mundos totalmente distintos. La relación de Cayetano Rivera y Blanca Romero es una relación de absoluta fascinación. Cayetano se enamora perdidamente de Blanca. ¿Qué pasó en ese momento? Que Blanca Romero y Cayetano eran agua y aceite. Que Cayetano adoptase a Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero, es un gesto absoluto de generosidad. Es una chica estupenda, muy buena actriz y la niña preciosa. Pero Carmen nunca entendió por qué su hijo hizo eso. Que bien hecho está, porque lo que los hijos de Carmen hicieran, para Carmen iba a misa, vamos. O sea, que bien hecho está. Me han fallado amigos, me han fallado familiares. Sí, sí. ¿Hijos? No, hasta ahora no, gracias a Dios. Julián fue consciente un poco de lo mal que lo estaba pasando su madre, pero más al final. Así como quiso proteger también a sus 2 hijos mayores, de que no quiso que supiesen nada. Con el pequeño era más difícil porque era con el que vivía. Los últimos tiempos de su vida fueron quizás tristes porque no estaba acompañada y porque sus hijos obviamente hacían su vida, tenían sus parejas. Voy a ir a un psicólogo que pienso que me va a ayudar a que me cueste menos esfuerzo quitarme de las pastillas, de los somníferos que yo tomo para dormir, que estoy tomando 6 ahora, pero que no descanso como antes, ¿no? Para los hijos de Carmen Ordóñez, lógicamente, conocer la situación de su madre, me imagino que fue un mazazo absoluto. Lo que pasa es que tenían que ser muy inocentes para intentar aparentar que no se habían dado cuenta antes. Me llamaba y decía, primo, no sé cuánto, sácame de esta. Y Carmina, pues, es que te metes en camisas de 11 varas, que era muy difícil. Y aunque es verdad que Fran se hizo cargo de muchos procesos de rehabilitación y pagó muchas de las curas o muchas de las necesidades de su madre,
El que realmente se comió todo el proceso es Julián, y era casi un adolescente que no se merecía quizá haber pasado por esa historia tan truculenta. Yo te veo mucho más recuperada, te veo... No, gordita no. Sí, tengo que perder 4 kilos. No, pero sí. estás fantástica. No, pero los tengo que perder. Es decir, de las pastillas que decías que tomabas, estás tomando 5. ¿Qué te ha hecho? O 6. Socialmente es más llamativo y parece más exótico si vinculamos los problemas pues, a ciertas drogodependencias o a ciertos consumos. Pero en este caso no fue la base del problema, ni muchísimo menos. Era uno de los adheridos, pero que va, no era el origen para nada. O sea, el origen son pues, otras moléculas que nos venden legalmente en una farmacia y que tienen un riesgo muy alto, muy elevado. Sin control, por supuesto, y sin supervisión médica. ¿Qué te ha hecho pensar en buscar una ayuda que en un momento tú no creías que necesitabas y que ahora, sin embargo, cuando mejor te vemos es cuando decides precisamente Pues porque hacerla? después de 3 meses, si veo que yo no soy capaz de quitarme las 6 que tomo, pues me tiene que ayudar alguien. Carmen Ordóñez vivió siempre muy consciente de que el estilo de vida que llevaba tenía una fecha de caducidad. Ella decía que no quería ni cumplir los 50 años y se murió a los 49. La verdad es que, mira, ¿Qué tal estás? me habéis pillado muy mal. Mal, está bien, ¿eh? Mal, triste y mal. Es triste ver que una persona se va deteriorando o va dando un poco de tumbos. Una de las efemérides de nuestra nueva sociedad es precisamente el fallecimiento de tu prima. Carmina cometió muchos errores probablemente, todos ellos debidos a algo que la naturaleza, con lo que la naturaleza la maldijo, que es la belleza. Como todas las mujeres bellas, son digamos, cuidadas, ensalzadas, y pierden un poco el sentido de la realidad y la única preocupación es complacer. Yo con lo que me quiero quedar de la muerte de Carmen Ordóñez es con que sus hijos se pusieron firmes y decidieron no hacer pública la autopsia, el informe de la autopsia. No se te permitió ni siquiera el duelo, el mínimo duelo, ¿no? Una mínima... Fue brutal, fue brutal. Lo que se ha hecho con mi madre no tiene nombre, ¿no? Aunque se intentó incluso comercializar con este informe de su muerte, de alguna forma no se hizo público algo, era lo único que se guardó de la intimidad de Carmen Ordóñez, ¿no? El motivo de su muerte. La vida de Belén, después de la partida de su hermana, Belén se iba quedando un poco, cada muerte cercana la iba haciendo más pequeña y más triste. Lo pasó mal también, sí. La madre muere de cáncer, el padre muere de cáncer, ella lucha contra 2 cánceres, supera la enfermedad. ¿Y estabas convencida de salir adelante? Sí, ¿no? sí, no podía dejar a mi hija con 15 años aquí. Con 15 años no la podía dejar sola. Belén ha sido siempre una niña entrañable, una niña maravillosa, la preferida de su abuelo, pero maravillosa, muy entrañable. Belencita es una persona que le tengo un enorme cariño. Se puso ya en contacto conmigo a través de redes sociales. Recibí un mensaje de Belencita que me hizo muy feliz, por lo menos sé que se encuentra bien. Siempre pensé que lo tendría que tener en algún momento, precisamente por eso, porque había demasiados antecedentes familiares y demasiadas personas que habían tenido mi familiar. Estaba como constipada y se mete en la cama y está... Digo, yo creo que tú tienes fiebre, Belén. Y entonces voy a poner un termómetro, se lo pongo y al quitárselo le noté un bulto durito aquí, en la axila. Hicimos una biopsia y era todo malo. Y así empezamos a ponernos todos en marcha y Houston. Había días muy duros, pero yo lo he tomado con humor. Hacía mucho, también he ido mucho, hice mucho yoga, hacía meditación trascendental, rezaba mi rosario todas las tardes. Es decir, que bueno, que me fui buscando cosas para tener la mente ocupada. Charo fue la que la atendió hasta el último minuto. Belén vino, pues, bueno, no tenía pelo,
una melena ya le creció, se pone bien de una cosa y se pone mala del pulmón. O todo junto. ¿Y qué te han recomendado? Pues me han recomendado que haga vida normal y ya está. Mucha orientación, pero bueno, no sale adelante. Y yo la tengo en mi pensamiento siempre. Así que para mí hoy es tan importante poder estar aquí alabándola. Sí, es para mí una oportunidad muy importante el poder destacar la figura de estas dos personas tan importantes para mí. Uy. Y entonces ahora de todas formas te vas a ir a que te cuiden, como publicaron en una casa de convalecencia. Que me han cuidado también aquí, que no tengo palabras para decirlo bien, que me han cuidado aquí. Belén de estos médicos, con enfermeras, cuidadores, todo. Yo no sé si los Ordóñez es un clan maldito. Han sufrido muchísimo. La muerte de Belén Ordóñez ya era como, además, pocos años después de su hermana Carmen. Es que se muere el padre, 4 años después, prácticamente, muere Carmen. Unos años después muere la hermana. Ha sido como todas, una detrás de otra. La nueva generación de la saga de los Ordóñez se abre camino en la vida superando las ausencias. Julián Contreras Ordóñez ha quedado marcado por la pérdida de su madre. Al contrario que Carmina, mantiene en la estricta intimidad su vida sentimental. Lo que sí ha hecho público son los problemas con sus hermanos. Yo siempre, es cierto que ahí menciono que siempre tuve más afinidad con Cayetano por cuestiones de edad. Sin embargo, luego con el paso de los años, eso de alguna manera se revirtió. Cayetano empezó a torear y demás, y hubo ahí, yo creo que, cambios también en la personalidad de cada uno. Somos muy diferentes. Quizás la esencia un poco de mi madre nos ha unido, pero tenemos forma de ser muy diferentes. Julián es un tipo muy inteligente, que habla muy bien, que además ha vivido de cerca los últimos años de su madre, y eso también le ha causado un enorme trauma que además ha marcado toda su vida, pero se nota que es de otro padre. Eso es algo que no se puede evitar. Su relación nunca ha sido tan fluida con los hermanos. Has tenido muy poca relación con tus hermanos Ordóñez. La he tenido intermitente, poca no. Poca no porque los Ordóñez somos muy intensos. Entonces, cuando pasamos un mes juntos, nos da tiempo a matarnos, a querernos, a amarnos, a odiarnos. Una ausencia de relación no implica una mala relación. Tú puedes no tener contacto con una persona y que no haya una relación negativa. La saga de los Ordóñez nace en Los Ruedos. Antonio Ordóñez es la gran figura del toreo que abre las puertas de la sociedad a sus nietos y a sus hijas. Carmina sigue siendo recordada como la reina de corazones. Cuenta la leyenda que José Manuel Soto le dedicó y compuso para ella, para Carmen Ordóñez, la canción Por ella. Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas. Sí que se rumorea que hubo cierta ensoñación del cantante con la divina. No me parece raro porque creo que era una mujer con un embrujo absoluto y que hechizaba a todo el que tenía cerca. ¿Es verdad lo que dicen por ahí también ahora, que la canción Por ella de José Manuel Soto está dedicada a usted? No sé de lo que me estás hablando. ¿No? Caramba. A Carmen Ordóñez lo que más le gustaba era el dinero, pero para tirar. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Muy poca gente conocía a Carmen Ordóñez de verdad. Yo he tenido la suerte de conocerla muy bien. Divinamente. También nos encanta. ¿Muevo el pelo ahora? Carmen era, sobre todo, muy buena, muy buena. ¿Y qué quería ser Carmen Ordóñez cuando era pequeñita? Enfermera. ¿Enfermera? Sí, instrumentista de quirófano es una cosa que me hubiera encantado hacer. ¿Y no lo ha sido? No lo he sido porque me casé muy joven, me casé con 17 años y entonces, bueno, dejé mis estudios y luego la verdad, pues que, no sé, pues reengancharme a volver a estudiar y todo eso se me ha hecho un poco cuesta arriba. En una palabra, Carmen Ordóñez era divina. Entrañable, simpática, alegre. Carmen Ordóñez era seductora. Carmen vivió su vida a tope, buscando la felicidad y el amor. Por ella mi aspiración y mi fantasía,
por ella mis desolaciones y mis alegrías. A las personas que quieres les echas de menos, pero bueno, aprendes a convivir de alguna forma con ello, aunque no deja de alguna forma ser triste, ¿no? Mi madre para mí es generosidad y amor. Carmina, ¿en algún momento tú has querido ser, te has dicho, a mí me gustaría ser yo misma, Carmina Ordóñez, y no la hija de, la esposa de, la madre de? No, yo es que yo estoy orgullosísima de ser hija de y madre de y haber estado casada con quien he estado casada, pero yo soy yo misma y a veces incluso es peor para ellos que para mí, ¿me entiendes? Porque Ajá. yo sigo siendo yo misma y no me cambio por nadie, eso desde luego. Si volviera a hacer, volvería a hacer todo Repetir lo que tu he vida. hecho y sería igual.